Grabar. Estamos de regreso, amigos de Circuito de Éxitos, y tenemos en línea telefónica y por Zoom para el canal de YouTube al maestro José Agustín Sánchez, mejor conocido como Has en sus redes sociales, Has Compositor. Y lo he llamado para que nos cuente de la vacuna musical, de esta desinfección musical que él está haciendo a través de la música. Buenos días, José Agustín, qué gusto tenerte en el programa. Buenos días, Carolina, un placer. Gracias por la invitación. A ver, ¿de dónde viene esta idea? Yo creo en el poder curador de la música. La música redime, la música cura, la música sana, la música alegra, la música, de verdad que es, yo digo que es uno de los alimentos más importantes que tiene el espíritu de los seres humanos, ¿no? Sí, bueno, justamente por ahí la intención de la desinfección musical, que es percibir la música más allá de la perspectiva del entretenimiento y llevar la música a otras esferas donde con su poder vibracional, entendiendo que la música es un lenguaje, es una vibración, es una onda, capaz de reprogramar el ser detrás de todo esto, capaz de alinear desde lo interno a lo externo. Entonces, entendiendo esa perspectiva, es que se desarrolla toda esta desinfección musical que, que nace con la llegada de la pandemia y que transforma una obra que he venido escribiendo en estos últimos años como compositor residente de la Orquesta Municipal de Caracas en una oración, en una vacuna musical, ¿sí? Esa obra que se llama Los Cantos del Sur, que ha venido recorriendo gran parte del territorio suramericano por medio de ofrendas musicales, por medio de oraciones donde se lleva un piano al volcán Chimborazo, al Machu Picchu, a las líneas de Nazca, al Salar de Uyuni, a los Roques, a la Gran Sabana, o sea, lugares de la naturaleza que inspira una canalización musical. Bueno, esa música, con la llegada de la pandemia, se transformó en una vacuna musical que ahora estamos también llevando a los lugares como los centros médicos, el área COVID, centros de atención especial para niños, centros oncológicos, en fin, lugares donde reina el miedo, lugares donde hay una realidad difícil y la música llega para elevar ese estado de conciencia. En otras palabras, sanar. Vi un video tuyo precioso que estás tocando, estás tú todo como, bueno, como está el personal médico, con todo el traje de protección, con máscara, y estás tocando, no sé si es un piano o es un teclado, y atrás se ven los enfermos como en una terapia intensiva, ¿no? Sí, el proceso de la vacunación musical, Carolina, no es un concierto y no entramos con la perspectiva de que, oye, mira, vamos a llevarles algo a los pacientes para que se animen, ¿no? Sino más bien verlo como una herramienta de operación, partir del principio que la música está, si se piensa y si se canaliza con ese propósito, está llamada a jugar papeles protagónicos en estos tiempos, ¿no? Y la música adecuada puede inducir estados meditativos, puede inducir estados de conciencia, anímicos, inclusive químicos, procesos químicos internos que les permiten a los pacientes pues recuperarse más rápido, y no solamente a los pacientes, también al personal sanitario que labora ahí, desde los médicos hasta las enfermeras, el campo áurico del lugar que cambia cuando entramos con un piano, cuando realizamos lo que hacemos. ¿No te da miedo, José Agustín? No, yo creo que para mí, yo vengo haciendo este trabajo, Carolina, de una búsqueda genuina como artista planetario. Esa pregunta que me hice cuando llegó la pandemia me la he hecho por muchos años. ¿Cuál es el papel de un artista? ¿Cuál es el papel de un compositor en esta era, con toda esta tecnología, con todo este mundo, con toda esta globalización? Entonces esa búsqueda me ha arrojado a realidades donde he podido percibir el poder de la música, por lo menos la gira anterior a Sudamérica, que tuve la oportunidad de emprender en el Asia, en el Tíbet, la India, Nepal, Tailandia, estos lugares donde las cuencas tibetanos, los gong tibetanos, son utilizados para terapias meditativas donde se puede sanar un cáncer. ¿Sabes? Cuando tú ves esas realidades, o por lo menos antes del Asia estuve en África estudiando algunas culturas en el corazón de Kigali, de Ruanda,
República del Congo, Kenia, donde las tribus manejan la música como un discurso percusivo para estimular elementos en la naturaleza como el agua, el cultivo. Entonces, cuando presencias eso como viajero, te das cuenta de que hay cosas que la mente no entiende, Esas ¿sabes? cosas me las Y que vas a son. contar cuando regresemos de esta pausa. Identificamos el circuito y regresamos con José Agustín Sánchez. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando con José Agustín Sánchez sobre su vacuna musical, sobre sus cantos del sur, y me estás hablando de la experiencia en África. Sí, te contaba, te mencionaba el ejemplo de África, Carolina, para ampliar un poco la pregunta que me hacía, si me daba miedo, ¿no? La situación del COVID me genera un respeto enorme, que no es miedo, sino respeto. Nosotros entramos con todas las medidas de bioseguridad, respetando todo lo que hasta ahora se ha desarrollado para hacernos sentir seguros. Pero, pero por eso mismo estas realidades que te acabo de contar, que son tan palpables y que en otras culturas existen, pues cuando llega la pandemia fue como lo llamado a ser, ¿no? Y después de un año, nosotros tenemos un año viajando a Venezuela, hemos recorrido 9 estados, hemos Wow. visitado más de 40 centros COVID, hemos hecho más de 60 ofrendas musicales en lugares de la naturaleza venezolana que también requiere una desinfección, una liberación energética, lugares de la naturaleza que se han utilizado para propósitos energéticos primitivos y que de alguna manera la música puede liberarlo, ¿no? Entonces este último año ha sido la prueba de que la música crea realidades y conjuga escenarios realmente de transformación. Me parece súper interesante, de verdad. ¿Cómo empezó esa búsqueda? ¿Qué te motivó? Las búsquedas comienzan como toda gran historia, sin saber qué están pasando, sin saber qué están comenzando. Así que si me preguntas cómo comenzó hace 32 años, cuando llegué a este planeta, en una ciudad que se llama San Cristóbal, que hoy en día queda en Venezuela. Y así comienza esta historia. Wow. Pero fíjate, has estado en el Tíbet, has estado en Nepal, has estado en Machu Picchu, o sea, has estado, digamos, en todos esos centros que llaman energéticos. Y yo sí creo que hay centros en donde la energía se acumula. Cuando estuviste en Sí, Machu Picchu, por ejemplo, porque tú vienes, fuiste al Chimborazo también. O sea, hay que ver lo que es ir cargando, no sé si llevaste un piano para el Chimborazo o qué instrumento llevaste, pero cuéntame un poquito de eso, de toda esa experiencia de venir del sur antes de llegar a Venezuela. no, de hecho yo estaba en Nueva York y estaba regresando de la India. Así que en ese momento venía de escribir una obra que se llama Cinco Discursos de Paz, una obra que me lleva al Everest, al campamento base del Everest, a convivir con los Sherpas un par de meses, estudiando un poco la filosofía del silencio para después llevarla a una obra sinfónica, que más adelante la dediqué a Venezuela. Esa obra transformó tantas cosas que a la llegada o al retorno en Nueva York, pues generó un conflicto interno espiritual, filosófico, y eso de alguna manera me trajo de vuelta a Venezuela después de casi 11 años de haber estado por fuera. Eh, Pero estabas esa, buscando ese, algo, o sea, estabas en una búsqueda. Siempre estamos en una búsqueda, ¿no? Siempre. Estamos acá. Pero digamos que la Despertar. tuya como que era consciente, pues porque a lo mejor todos estamos en una búsqueda, pero no sabemos que estamos en eso. Pero en cambio tu búsqueda es consciente y yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Sí, bueno, definitivamente al retornar de ese viaje por el Asia, la búsqueda continuaba. Nueva York ya no era el lugar para continuar en esa búsqueda y eso me trae a Sudamérica. Así que yo comienzo en Venezuela, esa planificación, ese entendimiento del por qué me sentía, de qué me traía al sur, y así comenzó esta gira, Sonidos del Sur.
Cuando comienza, el primer país fue Bolivia, de ahí comencé a subir. Yo duré viajando más o menos 3 años a partir del 2017. Eh, y bueno, ¿qué te puedo decir? Esa gira transformó muchas cosas porque una de las realidades fueron esas ofrendas musicales, que eran eh, llevar arte. Ese ejemplo del Chimborazo, sí llevamos un piano de cola a casi 5.000 metros de altura, Wow. convocamos una orquesta infanto-juvenil, la orquesta del núcleo de Guaranda, esto en el municipio Bolívar de Ecuador. Eh, Fue uno de los quizás, bueno, ellos los describen como conciertos, pero una de las presentaciones musicales más alejada desde el centro de la tierra en la historia, ¿no? Y, y una de las experiencias más bonitas, Carolina, era que todas esas personas y todo ese evento no fue un concierto, no eran para las personas, porque de hecho, ¿quién podía subir allá? Era para la Sino naturaleza. exactamente, era para un concepto de hacer arte en el que tiene un propósito diferente. Así es la ofrenda musical. Se nos acabó el tiempo de la entrevista. Da tus redes, por favor, y me comprometo a seguir conversando en otra oportunidad. Mira, me pueden seguir por @hascompositor, mis iniciales JAS Compositor, por Instagram, por Twitter, por mi canal de YouTube, pueden ver más de todo esto. Este domingo tenemos otra ofrenda musical en el Jardín Botánico de Caracas, están invitados ¿A y qué están hora es? invitados a ver los detalles por mis redes. ¿A qué A hora es? las Porque 9 de la hoy. mañana. Bueno, entonces hoy, bueno, ya, hoy a las 9 de la mañana en el Jardín Botánico de Caracas. Gracias, José Agustín. Despedimos a José Agustín Sánchez, identificamos el circuito y ya venimos.